El hermano que tienes a un lado, en la parte de atrás, la parte de enfrente. ¿Sí? Sí, muy bien. Y antes de que tomes tu lugar, perdón, quisiera que me acompañaras al libro de Joel, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Y di conmigo, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Bien. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Joel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya todo lo tenemos? Muy bien. Pues si lo podemos leer en voz alta, dice: muy bien. ¿Puede tomar tu lugar? Y quisiera que levantaras tus dos manos. Yo no puedo porque pues tengo el micro, ¿verdad? Pero levanta tus dos manos. Ahora haz así. Y ahora haz así. Y di, en esta hora me cubro con la sangre de Cristo. Y no prospera distracción alguna. Todo pensamiento es filtrado por la sangre del Cordero. Amén. Muy bien. Y bueno, quisiera decirles, ¿no? Que bueno, quiero pensar que a todos pues nos han enseñado pues a hacer los quehaceres de la casa, ¿verdad? Algunos a más temprana edad, otros un poquito más viejos, pero todos en algún momento de nuestra vida nos han enseñado a hacer los quehaceres de la casa. Que nos gusta hacerlo es otra cosa, pero nos han enseñado. Y entre esas cosas está, por ejemplo, el lavar los trastes o el lavar los baños. Y quiero tomar el ejemplo ahorita de los trastes. Porque nosotros no podemos ocupar un traste que esté sucio para comer. No podemos ocupar un vaso que huela mal para tomar agua. Y mucho menos los ocupamos cuando hay visitas. Procuramos ¿de qué? De lavarlos, ¿sí? Porque nosotros no los ocupamos en ese estado. Y bueno, ¿qué harías tú si vas un día a la alacena y buscas un plato, un vaso, porque vas a comer y lo encuentras todavía con restos de comida del día pasado o de la semana pasada? ¿Mm? ¿Qué harías tú? A lo mejor algunos se quejarían, ¿no? Del lugar, así como de, ¿cómo es posible que tengan los trastes así? Y si simplemente vienes ahí y lo dejas. O está la otra parte, que vienes, agarras el plato y lo limpias, lo lavas y después lo ocupas, ¿sí? Sea cual sea la razón, o bueno, sea cual sea la opción que tú decidas, la verdad es que nosotros no ocupamos un traste de esa manera, en ese estado, sino que lo limpiamos. Y ahora, ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues es que si nosotros no ocupamos un traste que esté sucio para comer, ¿cómo Dios nos podría ocupar a nosotros para el avivamiento si estamos sucios? ¿Sí? Si estamos con pecado. Nosotros no podemos, Dios no nos va a ocupar en ese estado en el que nosotros
estamos, ¿sí? Y bueno, como todo buen ser humano, tendemos a cometer errores, tendemos a caer, tendemos a fallar. Es por eso que constantemente debemos de estarnos limpiando con la sangre de Cristo, ¿sí? Bueno, quisiera leerte esta misma cita que leímos, pero en otra versión. Dice, por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo, diga conmigo, por completo, mientras aún hay tiempo. Hágalo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. Diga, arrepentimiento sincero. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero. Porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos, ¿sí? Y es que en la tradición judía tendían a rasgarse las ropas como un símbolo de luto, como un símbolo de dolor, aunque muchas veces no tenían ese sentimiento realmente, ¿sí? Y nosotros llegamos a tener a veces, llegamos a tener nosotros un redarguir, ¿sí? Y no está mal que nosotros tengamos un redarguir en nuestro corazón, pero muchas veces hasta ahí se queda, ¿sí? No hay un arrepentimiento sincero después de eso. Y ese efecto solamente nos dura un tiempo. Nos sentimos mal durante un tiempo, ¿sí? Pero cuando ese sentimiento de incomodidad, ese sentimiento de que nos sentimos mal, se pasa, entonces volvemos a caer al pecado otra vez. Y mientras tenemos ese sentimiento podemos decir, sí, Señor, perdóname, me arrepiento y todo. Pero la verdad es de que no lo decimos realmente con un arrepentimiento sincero, porque llegamos a caer otra vez al mismo pecado, al mismo hoyo, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros necesitamos un arrepentimiento sincero, ¿sí? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a poder ocupar, ¿sí? Uno no va a comer en un plato sucio y que huela mal, sino que se limpia para poder ocuparlos. Y de la misma manera es Dios, ¿sí? Debe de limpiarnos para poder ocuparnos en este avivamiento que está iniciando, ¿sí? Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es tener un arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un cambio radical, no solo en la forma de pensar, sino también de amar, de sentir y de comprometerse para el bien. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, debe haber un cambio en esa persona. Cuando nosotros llegamos a tener un arrepentimiento de nuestros malos actos, un arrepentimiento de nuestros pecados, debe de haber un cambio en esa persona, ¿sí? Debe haber un cambio tanto de pensar como de amar, como de actuar. Un arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque ibas en un camino, ibas en el camino del pecado, en el camino del libertinaje. Pero cuando tú vienes y te arrepientes, das la vuelta y empiezas a caminar por el camino del Señor, ¿sí? Debemos de tener nosotros un arrepentimiento, ¿sí? Cuando un pecador se arrepiente, entonces hay fiesta en los cielos. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque cuando un pecador viene y reconoce que está mal, cuando un pecador viene y reconoce que está sucio y se arrepiente de eso, entonces Dios viene y lo limpia. Dios viene y
y lo baña, ¿sí? Es limpiado y es adoptado en la familia de Dios, ¿sí? Pero uno ya cuando está en Cristo, igual puede llegar a caer, igual puede llegar a fallar. Pero no hay justo que Dios no deje desamparado, ¿sí? Porque aún podríamos tener errores, podríamos tener fallas, podríamos caer, pero cuando nosotros nos arrepentimos, Dios viene y nos levanta. Dios viene y nos restaura, nos regenera, ¿sí? El arrepentimiento es regresar a los caminos de Dios y alejarse completamente del pecado, ¿sí? Es regresar a los brazos del Padre. Ese es un arrepentimiento. Pero, ok, nos venimos y nos arrepentimos, pero ¿qué consecuencias hay en nosotros? Bueno, en primera, somos limpiados y nuestro expediente es borrado. ¿Sí? Diga conmigo, somos limpiados y nuestro expediente es borrado. Pero y nosotros no debemos de sentir vergüenza al confesarle nuestros pecados a Dios, porque para Él no hay pecado más grande ni pecado tan sucio que Él no pueda limpiar, que Él no pueda borrar, ¿sí? Entonces, no hay que arrepentirnos de confesar nuestros pecados, porque podemos estar en el altar y omitirnos unas partes pensando en qué es lo que diría Dios. Pero Dios ya sabe cuáles son tus pecados. Dios ya sabe cuáles son tus defectos, ¿sí? De hecho, Él estuvo en el mismo instante, en el momento en el que tú fallaste, en el que tú pecaste. Él sabía cuáles eran tus pensamientos y tus sentimientos. Él sabía si lo hiciste consciente o inconscientemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, es omnipresente, ¿sí? Entonces, no hay que sentir nosotros una vergüenza al confesar nuestros pecados y decirle, Señor, sí, fallé, hice esto y esto. Y cuando lo hice, pues sí lo hice con toda esa sinceridad. O no sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Hay que confesar nuestros pecados de una manera sincera para que venga ese arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, somos libres, somos limpiados, somos transformados y llegamos a ser como la Blancanieve, ¿sí? Ahora, si caíste, si fallaste a Dios, levántate, no te quedes botado, ¿sí? Porque puede que estés caminando, que hayas caminado bien, que hayas avanzado bien, hayas estado bien equilibrado con Dios y todo, hayas estado sirviendo. Pero en un momento, en un instante, a lo mejor en un cerrar de ojos, vienes y tropezaste, caíste. ¿Y te diste cuenta? No, porque en el camino puede haber estas piedras de tropiezo, puede haber esos hoyos, como en ciertas calles de un país que conozco, ¿verdad? Que hay un montón de baches. Y puedes llegar a caer. Pero cuando tú te caes, ¿qué es lo que haces? No te quedas botado. O bueno, si te dolió mucho, pues puede que sí un momento. Pero ¿qué haces? No te quedas ahí, sino que vienes y te levantas, ¿sí? Entonces es lo mismo que hay que hacer. Puede que hayas sí caído, hayas fallado, la hayas regado muy feo. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantarte, sacudirte el polvo y seguir caminando, ¿sí? No te quedes hundido ahí en tu pecado. No te quedes hundido ahí en esa falla, sino que ven y arrepiéntete. Regresa a los brazos del Padre y sigue en la carrera, la buena carrera.
Porque Dios es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Dios es fiel y justo para perdonar. Me gustaría que me acompañaras a Miqueas, capítulo 2, versículo 18 al versículo 19. Amén. Bien, ¿qué dice? ¿Sí? ¿El que dijo amén? Miqueas 2, del 18 al 19. Entre Jonás y Nahum. ¿Llega el 13? Entonces yo me equivoqué aquí. Bueno, quiero leerles una versión que dice: no hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Amén. O sea, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, Dios viene y toma nuestro pecado, toma nuestra iniquidad y los arroja hasta las profundidades del océano. Y no se vuelve a acordar más de ellos. ¿Sí? Ahora, gracias. Ahora, he estado escuchando mucho de que supuestamente el tiempo lo puede curar todo, el tiempo lo puede borrar todo, ¿sí? Que tus errores del pasado, que tus fallas del pasado nos puede quitar el tiempo y que las heridas del corazón solamente es cuestión de tiempo para que sean quitadas, para que sean sanadas y para que sean borradas, ¿sí? Pero, ¿dónde está Laura? Laura Tetzco. Bien, cuando una persona viene y llega con una herida significante al hospital y no es tratada, sino que dejamos que el tiempo actúe, ¿qué es lo que puede pasar? Se infecta y se contamina, ¿sí? Si una herida no es tratada, se infecta y se contamina. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Porque si dejamos que el tiempo actúe, entonces esa herida que hubo en nuestro corazón y en los corazones de los demás, a lo mejor al ofenderlos, es infectada y es contaminada, ¿sí? Es infectada y nosotros somos contaminados por el pecado. ¿Por qué? Porque supuestamente dejamos que el tiempo actúe, ¿sí? Y si no se vuelve a tratar esa herida, esa infección puede seguir avanzando, ¿sí? Y no podemos llegar a tener esa sensibilidad en el cuerpo. Y nosotros podemos decir, bueno, ya sanó, porque ya no siento nada, ya no siento dolor. Pero ¿qué pasa? Que perdiste esa sensibilidad en esa extremidad. No es de que haya sanado, ¿sí? Y es lo mismo que puede pasar en nuestro corazón, porque se crea una raíz de amargura, ¿sí? Y podemos decir, es que ya sanó, pero realmente no. Esa herida sigue abierta, ¿sí? Entonces, el tiempo no puede quitar los errores del pasado. El tiempo no puede quitar las fallas del pasado, ¿sí? Lo único que puede borrar los pecados es la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario y que tiene vigencia hasta el día de hoy. Esa es la única manera en la que nuestros pecados pueden ser quitados y pueden ser sanados, ¿sí? Ahora, tú puedes decir, bueno, pero es que tal pecado ya tiene
tiempo que pasó. ¿Sí? Podemos decir, bueno, sí, ofendí a tal persona, pero ya tiene tiempo, ya tiene años, pero esa herida todavía está, puede que todavía esté en esa persona, ¿sí? Y ahora nosotros no sabemos si personas se han ido de la iglesia por causa de nuestros errores, por causa de nuestros pecados, ¿sí? Porque a lo mejor vieron algo, un error en nosotros, o nosotros dijimos algo que ofendió a la persona. Y podemos decir, es algo insignificante, es algo que no tiene importancia. Pero si eso le dañó a la persona, eso puede hacer que incluso hasta pierda la esperanza en uno. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué es lo que hayas tenido, porque puede que hasta nosotros tengamos pecados ocultos que no hemos confesado y llevemos arrastrando por bastante tiempo. Puede que hayamos estado arrastrando pecados ocultos por años y ahí siguen presentes, ¿sí? Ahí siguen vigentes. Y el Señor no te va a ocupar en esa manera en la que tú estás, sino que debemos de arrepentirnos de todo pecado y ser completamente limpios para que el Señor pueda ocuparnos en el avivamiento, ¿sí? El avivamiento está, pero el Señor no te va a ocupar estando así en ese estado en el que tú estás. Y no se va a frenar por causa de tu pecado, sino que puede levantar a alguien más y ocupar el puesto en el que tú estabas. Ocupar el propósito que estaba destinado para ti. Pero a causa de tu orgullo, a causa de la soberbia humana, eso puede quitarnos el lugar, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y cuando nos arrepentimos, somos limpiados, ¿sí? Y nuestro expediente está tan limpio como si no hubiéramos hecho nada. Ahora, otra cosa, somos salvos y tenemos vida nueva, ¿sí? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados y es como podemos llegar a tener vida eterna. Muy bien, si me acompaña Romanos capítulo 6, del 22 al 23, y antes de que lo pongan aquí en el proyector, ¿alguien que se lo sepa del 22 al 23, Romanos 6? ¿Algún discípulo? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, ¿no? Romanos 6, del 22 al 23. ¿No? Bueno, ok. Se perdieron del regalo. Muy bien. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de ¿quién? Tenéis por vuestro fruto ¿qué? Y como fin. Muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Exacto. Cuando nosotros nos arrepentimos, es en Cristo donde nosotros podemos tener vida nueva. Porque en el pecado nuestro destino era la muerte. Y no se refiere a una muerte física, sino a una separación eterna de Dios en el infierno, en el lago de fuego. Esa es la moneda con la que te paga el pecado. Pero cuando tú vienes y te arrepientes, entonces el Señor viene, te rescata y ahora te paga con otra moneda, que es la vida eterna, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos acceso a esa vida, ¿sí? Y cuando nosotros queremos ir al cielo, no es por las obras que hayamos hecho, ¿sí? No es por las buenas obras que nosotros hagamos, sino
por el arrepentimiento sincero que nosotros tengamos. Y aunque en el arrepentimiento sí vienen buenas obras incluidas en el paquete, pero no es esa la manera en la cual entrar, ¿sí? Sino es que por ese arrepentimiento nosotros podemos ser salvos. Y quisiera contarte una historia así de rapidito. Porque bueno, durante la pandemia, pues muchos perdimos amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, conocidos. En mi caso, pues yo perdí a mi abuelo y por poco pierdo a mi madre. Pero quiero contarte la historia del primer caso, porque recuerdo que fue un 15 de septiembre, nosotros estamos alistando las cosas para nuestra gran noche mexicana y nos marcan, bueno, le marcaron a mis tíos, ¿no? Dijeron, oye, ven por tu papá porque está muy mal. Y nos agarró así de sorpresa, nos agarró así de corrido. Entonces ellos vinieron y se fueron. Y cuando llegaron allá, pues él realmente sí estaba muy mal. La enfermedad del COVID pues ya la tenía avanzada. Ahora él tenía la temperatura muy, muy alta. Y en el lugar donde él vivía hacía mucha calor. Entonces pues tenía los ventiladores prendidos. Y eso le afectó pues aún más. El chiste es de que llegaron a Jalapa, se lo trajeron y ahí estuvo con nosotros. Y lo atendimos, lo cuidamos y todo. Y llegó un día donde pues él al parecer estaba mejorando. Ya podía hablar porque no podía hablar, ya podía comer, ya se podía levantar. Y dije, bueno, pues ya pasó, ya está bien. Y así estuvo un momento, así estuvo un tiempo, hasta que un 18 de septiembre, pues él volvió a caer en cama, él volvió a estar enfermo. Y ese día, pues nada más estaba mi mamá y estaba yo ahí en la casa, no había nadie más. Y él nos decía, oye, es que tengo miedo. Y todos, ¿qué pasó, no? Y él nos decía, es que en la entrada de la puerta del cuarto, en la puerta del cuarto, hay un hombre todo vestido de negro, alto y con un perro. Y me da mucho miedo. Entonces, como nosotros como buenos cristianos pentecosteses, ¿verdad? Nosotros empezamos ahí a guerrear y todo, a ungir el cuarto. En una de esas, mi mamá le dice a mi abuelo, oye, ¿me quieres aceptar a Cristo? Y dijo, sí, quiero. El chiste es que se hizo la oración de fe. Y mi abuelo aceptó a Cristo. Y espérenme, cuando terminamos de orar, mi abuelo dice, es que siento una paz que nunca antes había sentido. Dice, y veo los cielos abiertos. Y hay una escalera grande donde ángeles suben y bajan. Y en ese momento me llegó el pasaje de la muerte de Esteban, cuando él ve igual los cielos abiertos y contempla la gloria de Dios. Y me llegó ese pasaje y me dice, siento una paz y siento una calma. Y bueno, después de eso mi abuelo pues ya no hablaba. Y en ese cuarto, pues sus últimas palabras fueron de bendición hacia mi madre y pues hacia mí. Puedo presumir que fui el único de los nietos en el cual él había bendecido. Y sorprendente, porque unos momentos atrás estamos hablando bien, estamos conviviendo. Es más, hasta él me había dicho,
no, pues ya cuando me recupere vamos y te voy a comprar un teléfono y todo. Y yo decía, bueno, pues yo sí siento que estás bien para ir al COPE y regresar, ¿no? Pero, eh, pero sorprendente, porque cuando nos terminó de bendecir, él ya no hablaba, pero en él había una paz, una calma, se veía en su semblante. Y de repente cerró los ojos y ya no despertó. Se le hablaron y todo, y bueno, el resto es historia. Pero es sorprendente porque los que conocieron a mi abuelo saben que él estuvo encadenado por muchos años en el alcoholismo, ¿sí? Él merecía estar en el infierno. ¿Por causa de qué? De su pecado. Recuerdo que luego nos llamaban y decían, no, es que tu papá está en tal lugar y está pues, muy tomado. Y ahí luego se iba a recogerlo. O sea, él merecía estar en el infierno porque estaba por muchos años encadenado por causa del alcoholismo. Pero cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y regresa a los brazos del Padre, regresa a Dios, hay vida nueva en ellos. Yo sé que mi abuelo no está muerto, ¿sí? Mi abuelo no está muerto porque él aceptó a Cristo y él ahora está en el seno de Dios. Y yo sé que muy pronto y no tardando lo voy a volver a ver porque el Señor ya viene. Él está a las puertas y es cuestión de tiempo para que seamos llamados a cuentas por Él. Es por eso que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si el Señor viniera en esta hora, ¿cuántos de nosotros nos iríamos con Él? ¿Sí? En la semana yo recuerdo que estaba hablando con una persona y estaba diciendo esto. Y me dice, ¿tú ya estás listo para irte? Y me cimbró. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Y sí me puse a pensar y a reflexionar. Pero hay que estar constantemente velando y constantemente limpiándonos con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. La pureza no es una disciplina, una autodisciplina, aunque sí la conlleva, pero es un milagro del cielo. Somos cambiados cuando la mirada de Cristo se posa en nuestros ojos y corazones y comienza a remover todo el pecado que hay allí. Jesucristo te impartirá más y más de su pureza mientras nosotros nos rendimos más y más a Él, ¿sí? Cristo está vivo y su sangre, su sacrificio no fue en vano, sino que aún tiene efecto para perdonar los pecados de su pueblo. En segunda, somos bendecidos, ¿sí? Si me acompaña Deuteronomio capítulo 30, del 9 al 10. ¿Sí? Con el tiempo. ¿Sí? ¿Ya todos lo tenemos? Bien, dice, y te hará Jehová tu Dios abundar ¿en dónde? En toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozar sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo ¿qué? Y con toda ¿qué? Tu alma, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, somos bendecidos y prosperados en nuestros trabajos, en nuestras familias, en cada área de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que por causa de nuestros pecados muchas veces no somos bendecidos.
Puedes decir, es que estoy pasando por una prueba, es que estoy pasando por un desierto, cuando muchas veces eres tú mismo el que te cierra los cielos y las bendiciones que en ellos hay por causa de tus pecados, ¿sí? Muchos de nosotros caemos, tocamos fondo, caemos en bajos recursos económicos, no porque estés siendo probado, sino por causa de tus pecados, sino por causa de tus malas acciones. Tú mismo te cierras, ¿qué? Los cielos, ¿sí? Por eso es necesario nosotros arrepentirnos, ¿sí? Porque nosotros necesitamos ser cambiados, nosotros necesitamos ser transformados, necesitamos ser bendecidos. Cuando nosotros nos arrepentimos, las bendiciones caen en nuestras vidas, las bendiciones caen en nosotros, ¿sí? Diga conmigo, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces nuestro trabajo es prosperado, ¿sí? Nuestro trabajo rinde frutos. Y nuestros patrones podrían decir, pero ¿qué es lo que tienes? Que todo lo que tú haces sale bien. Si no tengo un trabajador como tú. Todo lo que tú haces prospera. Tus ideas son ideas para bien. ¿Pero es por qué? Porque la gracia del Señor está sobre ti. Y las bendiciones te están cayendo a tu vida. Puede que en tu familia tengas problemas intrafamiliares, ¿sí? Pero es por qué? Por causa de tus mismos pecados, de los pecados de tu familia, ¿sí? Porque nosotros necesitamos arrepentirnos, hermanos, ¿sí? Necesitamos ser cambiados, de pensar realmente qué es lo que estamos haciendo, de entrar en conciencia, ¿sí? Porque podremos ya incluso ser mentores, ser líderes, estar sirviendo, estar a cargo de un área, pero podremos seguir cargando todavía con pecados del pasado, con pecados ocultos. Y eso es un obstáculo, ¿sí? Eso es un obstáculo. Porque ¿cuál fue el error de Acán? Que Josué perdió una de las batallas. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿De quién? De Acán, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pecando y todo, y nosotros tenemos pecados ocultos, nosotros podemos ser incluso un estorbo para lo que Dios pudiera hacer, ¿sí? Y tan solo en lo personal, yo no quiero ser un estorbo para lo que Dios está haciendo. Porque por causa de nuestros pecados podemos impedir que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Hay pecados que incluso hasta nos acordamos de lo que hicimos. Pero es necesario decir al Señor, acuérdame de mis errores y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Arrepentirnos de todo eso. En segundo, en otro punto, somos partícipes del avivamiento. Hechos 3:19, ¿quién me puede decir de memoria? ¿Te faltó? Muy bien. Ahora dime, ¿qué significa refrigerio en esta parte? Y no es el refrigerio que reparten después de la casa de amistad. No, es otro tipo de refrigerio. ¿Qué significa ese refrigerio? ¿Qué significa que cuando nosotros nos arrepentimos van a venir tiempos de refrigerio delante de la presencia del Señor? Bueno, la palabra refrigerio aquí significa un avivamiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, en nosotros viene ese avivamiento, ¿sí? Nosotros somos avivados. Cuando nos arrepentimos somos limpiados y ocupados, ¿sí? Somos utilizados por Dios. Porque cuando nosotros somos limpiados por Él,
el fuego de Dios viene sobre tu vida para purificarte, ¿sí? Para santificarte, empoderarte y apasionarte por Él y odiar al pecado. Eres ocupado para extender ese fuego y eres ocupado para extender el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser partícipes del avivamiento? Entonces es necesario que arrepentirnos, ¿sí? Nosotros nos arrepentimos y ese propósito en Dios florece, ¿sí? Sale a la luz. Pero todos somos pecadores, ¿sí? Todos somos pecadores. No hay excepción alguna. Del más chico al más grande, todos pecamos. Todos tenemos errores. Es por eso que nosotros necesitamos constantemente entrar a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname de mis pecados, perdóname de mis malos actos. Entonces el Señor viene, te limpia y te transforma. Amén. No temas ir a la casa del Padre, ¿sí? No tengas vergüenza de ir a la casa del Padre, a los brazos de papá. No temas a ser rechazado o excluido, porque el Señor te va a aceptar en la condición en la que tú estás. Él viene, te va a aceptar, te va a abrazar y te va a cambiar. Va a quitar estas vestiduras que tú tenías y te va a revestir con vestiduras limpias, con vestiduras blancas, ¿sí? No temas ir a la casa del Padre. Por muy graves que hayan sido tus pecados, por muy sucios y puercos que hayan estado, tú regresa a los brazos de papá, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él te sigue esperando. Él te sigue amando, ¿sí? En esta tarde yo te invito a que te pongas de pie. Podemos estar perdidos incluso en la misma casa, ¿sí? Porque el hermano del hijo pródigo pudo haber sido más pródigo que el mismo hijo, ¿sí? Entonces, no temas a entrar a la casa de papá, ahí a sus brazos. Yo te invito a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro. No quiero a nadie con los ojos abiertos. Cierra tus ojos. Y si tú sabes que tienes cuentas que arreglar con Dios, si hay pecados en ti que hayas estado arrastrando por tiempo, por bastante tiempo, yo te invito a que pases aquí enfrente. Todos aquellos que quieran ser limpiados, todos aquellos que quieran ser utilizados, pasen aquí enfrente. Y no quiero a nadie con los ojos.